Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Justo, yo soy psicoanalista, fundadora y directora de esta institución que se dedica a la asistencia y formación en psicoanálisis. La cita de Lacan que hoy nos convoca es una cita del año 1960, que la van a encontrar en Escritos 2, en Canton Sade, y dice textual: el humor es el tránsfuga, es lo cómico de la función misma del super-yo. Como tránsfuga, el humor tiene un valor de transgresión, ¿sí? Y resume en él la paradójica función del super-yo en la función humorística, su cara amable. Yo les voy a tratar de desarrollar esta cita de Lacan y les voy a hablar de la cara amable del super-yo y del humor negro. Ante la emergencia del padecimiento, lo cómico, el chiste y la risa como gasto psíquico, se han dado cita con el humor, aunque el humor tiene distintos matices. No necesariamente provoca la risa, aunque sí cierto regocijo. Son distintas formas en las que un ser humano es capaz de defenderse de lo real, pero el humor no se reduce solo a lo cómico y al chiste. Cuando el buen humor fracasa, el mal humor puede emerger como indicador de un trozo de real que se coló como expresión de lo imposible de soportar. En 1905, Freud afirma que el humor es una de las operaciones psíquicas más elevadas, que se presenta como un recurso para ganar placer ante las dolorosas embestidas de la vida y ante lo inevitable como es el fin de la vida misma. Va a colocar al humor del lado de lo cómico. Lo cómico también tiene una función combinatoria con el chiste, pero lo cómico puro está fuera del chiste. Lo cómico es el efecto y el chiste más bien la causa. El chiste es la contribución de lo inconsciente a lo cómico. Está del lado de lo simbólico. Y lo cómico, Freud lo va a situar en el orden de lo preconsciente, en el orden de lo imaginario. El chiste se hace, pero lo cómico se descubre, en el sentido del hallazgo involuntario en los otros o en sí mismo. Hablar de lo cómico en relación al chiste nos permite ver que comparten algunas formas, pero respecto a la localización son diferentes. Un reo que va camino a pacificar sus pulsiones, ante el pelotón de fusilamiento, el sargento al mando le pregunta: ¿le vendo los ojos? Y el reo le responde con otra pregunta: ¿a cuánto los compran? Este chiste, bajo el efecto del juego de palabras, produce un efecto humorístico. Si quieren podemos hablar, no sabemos si el sujeto reo está representado por ese significante. Si quieren podemos hablar del juego significante, ¿sí? Pero de ahí a que sea, no lo sabemos. Sería un juego de palabras, ¿sí? Lo cómico lo podemos ubicar en el cine de Carlitos Chaplin, en la torta que Moe le arroja a la cara a Curly en Los Tres Chiflados, en caerse en la calle por haber pisado una cáscara de banana, pero tanto el chiste como lo cómico se sostienen en la trama del lenguaje. En el chiste se necesitan dos o más personas. En lo cómico hay un desdoblamiento de la imagen. Puede reducirse a una sola persona con desdoblamiento imaginario. Está el cine de Carlitos Chaplin, que es un buen ejemplo de eso. El chiste, la ironía, lo cómico, se diferencian del humor y a la vez confluyen con él. La ironía, que es otra de las formas de hacer frente a lo insoportable y complicado que es la relación con el semejante, es del sujeto y va contra el otro, agujerea el saber en el otro. Dos señoras grandes estaban haciendo
una cola en un negocio repleto, ¿sí? La que estaba detrás de una de ellas empieza a querer colarse, a empujar, a intentar pasar por delante de esta ola. Y después de un tiempo, de algunos forcejeos y de caras raras, la primera le dice a la segunda: pase usted primero, que supuestamente le queda menos que a mí. Pero volviendo al humor, es lo que el super-yo apunta a lo cómico, tanto para Freud como para Lacan. Veamos entonces, o vayamos entonces al super-yo. Es un término introducido por Freud en el año 1923, forma parte de la segunda tópica freudiana y, entre otras cosas, condena al pobre yo al sentimiento de culpabilidad. Freud asevera que es genéticamente el heredero de la instancia parental. A menudo mantiene al yo en severo vasallaje y, de hecho, lo trata como antaño los progenitores, el padre, lo trataba al niño. El super-yo freudiano es obediente a la ley y, dentro de sus marcas, el goce está permitido pero limitado. Es el heredero del padre edípico, aquel que tuvo a su cargo erigir una barrera a la satisfacción de las pulsiones incestuosas del niño. Es donde Freud encuentra un obstáculo interno en la relación del sujeto con el cumplimiento de sus deseos, y que la clínica nos confirma en los que fracasan al triunfar, en el delirio de ser notado en la paranoia, en las pesadillas donde el sujeto es tomado por el goce del otro, en los sueños autopunitivos, en el sometimiento sacrificial en la histeria, en los hiperreproches, en la neurosis obsesiva, en la melancolía como contrapartida del humor. Dice Lacan en Kant con Sade: no hay ser que exprese en una manera tan patética el dolor de existir y el sufrimiento como el melancólico. Podemos decir entonces que humor y melancolía son pares de opuestos, siendo el humor una defensa frente al sufrimiento y siendo que en la melancolía el dolor de existir está en carne viva. Podemos pensar que cuando la melancolía no está del lado de lo forclusivo, sino del lado de la neurosis narcisista, el analista, si puede dirigir la cura o el tratamiento por el lado del humor, sería absolutamente beneficioso para el sujeto. Pero para decirlo de una forma más clara, más tajante, el super-yo es el en vez del deseo. Ahora, al super-yo lacaniano no hay que confundirlo con el super-yo freudiano. Su imperativo no es el de obedecer, sino el de gozar. Y el goce es precisamente lo que el super-yo freudiano prohíbe. Como resultado de eso, tenemos el síntoma neurótico. Un goce que surge en el sujeto cuando retrocede ante la castración. Por eso, y entre tantas cosas, el super-yo es el en vez del deseo. Hay una carta que Freud le escribe a Romain Rolland y que fue publicada en 1936. La carta es una perturbación del recuerdo en la Acrópolis, donde le dice que parece que lo esencial del éxito consistiría en llegar más lejos que el propio padre, y que tratar de superar al padre fuese aún algo prohibido. El padre en cuestión es el super-yo, pero el super-yo no es el padre, sino que es una instancia del sujeto. ¿Me siguen? ¿Sí? La pregunta es si el humor pertenece al super-yo. Hay una cara, la olvidada por muchos, la más desconocida de su función, que efectivamente es el humor que hace, nos dice Freud, que el ser hablante no quede atrapado en el padecimiento, en el goce.
En agosto de 1927, Freud escribe el trabajo sobre el humor. Tardó 5 días en hacerlo. Él estaba muy interesado en ese tema desde hacía 20 años atrás, cuando había escrito el libro sobre el chiste, en 1905. Entonces, ese escrito, ese trabajo se lo da a su hija Ana. Freud ya estaba muy enfermo, para que lo lea en el Congreso de Innsbruck. Y en ese texto nos va a decir que el humor es un precioso talento que tiene que ver con la singularidad de cada uno, que neutraliza la severidad del super-yo, que tiene su asiento en los desplazamientos de las cargas libidinales del aparato psíquico. Habría una sobreinvestidura del super-yo a expensas del yo. Ese traslado de cargas hace que el super-yo no luche ni discrepe como muchas veces se observa en las distintas estructuras clínicas o en los síntomas, en ese recorrido previo que les he hecho, ¿sí? En una determinada situación, la persona sobreinviste de pronto su super-yo y a partir de ese momento modifica las reacciones del yo. La sobreinvestidura permite que el super-yo sofoque las posibilidades de reacción del yo. En 1905, desde un punto de vista económico, Freud explica la función del humor como un ahorro de gasto de afecto y dice: el humor es un medio de conseguir placer a pesar de los efectos dolorosos que a ellos se oponen, y aparece una sustitución de los mismos donde se inhibe el dolor, la pesadumbre, cuyo efecto es el placer del humor que nace frente a ese afecto inhibido. Es un desplazamiento del afecto, de modo que el afecto doloroso es eludido sin represión, es sofocado, que no es lo mismo que ser reprimido. Y agrega: el yo se empecina en que no puede afectarle los traumas del mundo exterior, rehúsa dejarse ofender y precipitar el sufrimiento por los influjos de la realidad. El humor no se sostiene de la resignación, sino de la rebeldía, y se trata de un triunfo del yo y del principio del placer. El principio del placer, si allí triunfa, lo hace sobre el principio de realidad, y esto es lo que está en juego cuando se lo considera al humor como un triunfo del narcisismo. Se trata entonces de un rechazo del sufrimiento que hace serie con otras formas que no pone en cuestión, que no cuestiona, que no interroga, que no resigna el terreno de la salud anímica, como es el consumo de sustancias, que también es una forma de soportar el dolor, ¿sí? Soportar la castración, como es la embriaguez. En el humor no hay, no se resigna el terreno de la salud anímica, como las otras series, ¿sí? Freud concluye que tratándose de un traslado de carga desde el yo al super-yo, el humor sería la contribución a lo cómico por mediación del super-yo. En todo lo demás, dice, va a actuar como un amo severo. Ahora, con esto no contradice su descendencia, ¿sí?, de la instancia parental, ya que la otra cara de esa descendencia es la faz protectora del padre, ¿sí? Uno es la severidad, que es lo que hace sufrir al sujeto, al yo, ¿sí? Pero otra es la cara protectora del padre. Esta última es la que permitirá un poco de placer al yo mortificado, que a través del humor consuela tan cariñosamente al intimidado yo. Él pensaba que el humor representa dentro de nosotros mismos el consuelo protector del Padre, que nos muestra la infelicidad del mundo y por otro lado nos invita a no creer del todo en ella. Entonces, del recorrido que les hice de la cara amable del super-yo, ¿sí?, 6 cuestiones. La primera, ganancia del placer, tanto de quien lo ejerce como de quien lo recibe. Ahorro de un gasto de afecto, ¿sí?
rechazo de la realidad sufriente, que es lo que aplasta la posición deseante, sin comprometer la salud anímica. Cuarto, no implica resignación alguna, sino rebeldía, donde se va a afirmar el yo y el principio de placer. Quinto, grandiosidad, triunfo del narcisismo, un yo que no es tomado por la angustia, es el le vendo los ojos a cuánto me lo compran. Sexto, el super yo se pone al servicio de una ilusión. Hay una cita, la verdad, para mi gusto preciosa, en el libro Las voces del super yo, de Marta Jerez San Martín, que las quiero compartir con ustedes. Dice: Freud había prometido resarcirnos de los dardos superyoicos, y lo logra. Si el mundo que vivimos no es sino un juego de niños, bueno, solo para bromear sobre él. El humor presenta un matiz inesperado, donde el super yo sale de parranda con el yo y se permite una jarana que recrea la festividad del banquete totémico. ¿Sí? Esto significa el hallazgo de una disposición a jugar con fuego sin quemarse y obteniendo aún cierta ganancia de placer. Bueno, Freud también nos va a decir que el humor tiene algo de patético. Trae un ejemplo cuando un delincuente va camino al cadalso un lunes, manifestando: vaya, que empieza bien la semana. Si el delincuente hubiese dicho: bueno, llegó mi hora, yo me lo merezco, me mandé una macana, ¿sí? Esto aquí, en este decir, había una fuente de displacer. Esto no estaría dado por el lado de la rebeldía, ¿sí? Está sostenido por la resignación. En el vaya forma de empezar la semana, el delincuente hace un acto de humor porque no se enfrenta con la angustia, exalta su yo, ¿sí? Y se revela. Bueno, dentro del humor está el humor negro. Graciana Gorris, en su trabajo Algunas miradas sobre el humor y su función en el psicoanálisis, dice que es un tipo de humor que tiene la particularidad de darle pinceladas de comedia a las situaciones trágicas o desagradables de la vida, poniéndolas en cuestión a través de la sátira. Por lo general, los temas que aborda son considerados tabú o inapropiados, como la muerte, la enfermedad, las creencias, la violencia, la discriminación. Este tipo de humor es utilizado para hacer una crítica social a las normas sociales establecidas y a los valores. Gorris dice: también sabemos que vía el humor podemos sobrellevar situaciones que nos resultan difíciles. ¿Quién no se ha tentado de risa o ha escuchado que le haya sucedido esto mismo a algún allegado en un velatorio? ¿Sí? Que es un lugar inapropiado. A muchos les resulta difícil entenderlo y hasta lo consideran una falta de respeto por estar basado en temas controversiales. En la clínica, nos dice Gorris, nos encontramos con pacientes que cuentan sus pesares con un toque de humor, hasta en situaciones muy duras. ¿Y quién, en tanto analista, no ha utilizado el humor para poder aliviar el padecimiento de un paciente? Para concluir, nos dice: hay que decir que el humor no tiene la misma prensa que el drama. De hecho, ¿cuánto cuesta encontrar una buena comedia? En cambio, el drama tiene otra oferta. Pareciera que si uno se ríe, no es serio. André Breton escribe en el prólogo de Antología del Humor Negro que no hay nada que un humor inteligente no pueda resolver con una carcajada. Y escuchen lo que dice Breton: ni siquiera la nada, ¿sí? La nada, dice. En 1905, Freud lo consideraba el humor negro el humor más grosero, el del patíbulo. Este tipo de humor reconoce el carácter limitado, finito de la condición humana.
No cabe duda que la mayor verdad del hombre es la finitud de la vida, y el humorista conjuga su miedo a la muerte inflando un yo que mediante la humorada vive su constante triunfo. En 1972, Lacan dicta una conferencia en la Universidad Católica de Lovaina. Y va a decir: la muerte es del dominio de la fe. Ustedes tienen mucha razón en creer que van a morir. Desde luego, eso lo sostienen. Si no creyeran en eso, ¿podrían soportar la vida que tienen? Si uno no estuviera sólidamente apoyado sobre esta certeza de que eso terminará, ¿acaso podrían ustedes soportar esta historia? Sin embargo, no es más que un acto de fe. El colmo de los colmos es que ustedes no están seguros de eso. ¿Por qué no habría uno o una que viviría hasta los 150 años? Pero en fin, a pesar de todo, es ahí que la fe vuelve a tomar su fuerza. ¿Sí? Es indiscutible, ¿sí? Todos nos vamos a morir. Él pone la muerte dentro del dominio de la fe, y esto se puede soportar, entre otras cosas, con el sentido del humor propio. Pero, ¿sí?, el humor negro, ya que la muerte está dentro del dominio de la fe, es un soporte para el sujeto, para nada despreciable en la medida que tenga ese talento, porque no todos, Freud es un talento, no todos tienen ese talento, ¿sí? Dos hermanos están hablando telefónicamente, uno vive en España, el otro vive en Argentina, y el que estaba en España llama al que vive en Argentina y le pregunta si le había comprado off ante la pandemia de dengue, si le había comprado off a la madre muy añosa, de 20 y pico de años. El que estaba en Argentina dice: no quiere porque es un gasto, porque es mucho gasto. El que estaba en España le contesta: nos va a salir más caro el funeral. Bueno, hay un valioso testimonio en este sentido. Entonces podría haber dicho: igual lo vamos a gastar. Hay un valioso testimonio en este sentido, y es el de un humorista, actor norteamericano, Groucho Marx. Estaba en una entrevista, con un periodista en una entrevista. Entonces el periodista le dice: ¿qué quisiera usted que dijese su epitafio? Y Groucho Marx le responde: perdonen que no me levante. Entonces, como dice Freud, en esa humorada hay que admitirle la grandeza de su alma, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenía para transmitirle. ¿Si hay alguna pregunta?